¿Sabes cuáles son los errores más comunes que debes de evitar antes de comprar en una preventa inmobiliaria? Quédate en este video porque te vamos a platicar ese tipo de errores, ese tipo de cuestiones que debes de ver antes de poder hacer una compra. Inversionista, ¿cómo estás? Muy buenos días y bienvenido a este nuevo video de tips inmobiliarios en la zona de Riviera Maya. Específicamente vamos a hablar de la preventa y de estos errores que normalmente no se ven y que deben de ser tratados y explicados antes de tú poder hacer una preventa. Comenzamos con el error número 1 y es básicamente no saber qué es una preventa. Posiblemente viste imágenes, posiblemente viste alguna publicidad en internet y te llamó mucho la atención de cómo es el proyecto, dónde está, que se ve increíble, las imágenes se ven muy padres, pero son imágenes. Recordar que la preventa es un proyecto en construcción al futuro, en un cierto periodo de tiempo. Cuando tú inviertes en preventa, estás invirtiendo en planos arquitectónicos e imágenes, lo que significa que iniciarías una inversión en algo que estará listo y construido al futuro. Cuando inviertes en preventa, se escucha mucho la tan famosa lista de precios Friends and Family o lista de precios cero. ¿Qué significa esta lista de precios cero? Que es la mayor ventaja o es el momento en donde puedes ganar la mayor plusvalía posible que tiene un departamento o que tiene un proyecto en preventa. Pero hay que saber y hay que conocer que si tú quieres entrar a una lista de precios ceros, hay que entender que la documentación general del proyecto debe estar correcta y completa, pero algunos de estos documentos estarán en proceso para poder realizar la construcción del mismo edificio o condominio. Te voy a poner un ejemplo de cuáles son este tipo de documentos que pueden estar en proceso. La tan famosa licencia de construcción. Una licencia de construcción se necesita para poder iniciar, como su nombre lo dice, la construcción del proyecto. Esta licencia tiene un costo y para los desarrolladores, de acuerdo a un cronograma de construcción que ellos hacen, debe tener un cierto periodo o una cierta fecha. Cuando se inicia en lista de precio cero, normalmente este documento no está listo, está en proceso, lo que significa que al momento de que esta licencia inicie, el valor de los proyectos o el valor del proyecto va a aumentar. ¿Esto genera parte de un riesgo? Sí, sí lo genera, pero si sabemos que la licencia de construcción está en proceso, tú le puedes tomar ventaja a este precio, que va a ser el precio más bajo, y recordar que invertir en una preventa lista de precios cero es donde se puede sacar el mayor porcentaje al momento de la entrega de la unidad. Error número 2, no conocer la zona y la proyección de la misma. ¿Qué exactamente significa esto? Tenemos inversionistas de diferentes partes del mundo. En algunas ocasiones nuestros inversionistas lo hacen a distancia, no vienen físicamente a la zona. No es un requirement que tú tengas que venir a conocer físicamente la zona. Si para ti es más cómodo y te hace sentir más seguro, definitivamente lo puedes hacer. ¿Cuál es exactamente el punto del número 2? Es que conozcas por medio de los medios digitales, un Google Maps, y por medio de la documentación legal en donde se diga exactamente cuál es la dirección y ubicación del condominio o del proyecto, te haga sentir seguro. Cuando tú lo ves en Google Maps y cuando tú platicas con tu asesor inmobiliario cuál es el crecimiento y proyección de la zona, debemos saber y darte a conocer cuáles serían tus vecinos, qué hay a los alrededores, cuáles son los servicios que ya se cuentan dentro de la misma zona, para que tú sepas y puedas saber si es esa la zona que a ti te interesa para tener una propiedad. En este caso, por ejemplo, si vemos Tulum o Playa del Carmen, sea la opción adecuada para ti. Número 3, contratar a un abogado de otro estado o de otra parte del mundo. Chicos, me gustaría puntualizar mucho este punto, me gustaría revisar bastante claro este punto número 3, porque cuando se hace una preventa y tú contratas a un abogado de otra parte, las regulaciones y cláusulas que existen en diferentes estados del mismo país, México, son diferentes. Si tú traes a un abogado de otro lado, simplemente el tema de preventa le va a causar mucho ruido por el tema de qué documentos están solicitando en su estado y quieren seguir las mismas regulaciones que tiene ese estado. Se los digo de esta manera, no funciona el negocio de esa forma en la parte de Riviera Maya cuando buscas una preventa. Te voy a poner un ejemplo muy claro.
Si tú traes o contratas un abogado que ya tiene proyectos o que trabaja con proyectos que ya están listos para la entrega, definitivamente te va a pedir un documento como lo que se llama el régimen de condominio. ¿Qué es el régimen de condominio? Para que lo vean y lo sepan de manera fácil, es el acta de nacimiento que tiene el edificio. Este documento se da cuando el proyecto está casi al 90% determinado. Cuando estás viendo una preventa no hay nada. Puedes ver el terreno, puedes ver que se está limpiando el terreno cuando se inicia la construcción del mismo. Este documento no puede estar en este momento. Entonces, para un abogado de otro estado, significa que es un foco rojo y eso no lo es, porque es un modelo de negocios diferente en donde tú estás invirtiendo en algo que al futuro y que por un cronograma de construcción se va a construir. Quédate viendo este video porque el punto que sigue, los puntos siguientes van muy de la mano de lo que estamos hablando en este momento. Pero sí, te recomendamos en este punto contratar un abogado que sea especializado en bienes raíces en la zona o en el estado de Quintana Roo. Esto te dará mucha solvencia y rapidez porque ya conocen exactamente cómo funcionan las cláusulas y cómo funcionan las regulaciones en el estado de Quintana Roo. Si quieres saber por qué contratar un abogado inmobiliario en esta zona, te voy a dejar aquí el link de este video que tenemos. Platicamos con una firma de abogados muy importante en la zona de Quintana Roo y nos aclaró todos esos puntos para que tú te sientas seguro y tengas una paz mental al momento de hacer tu inversión. Punto número 4, dejarte presionar por el vendedor. Ya la misma palabra lo dice, sí somos, y está la palabra de ser un vendedor, pero somos la parte de ser asesores inmobiliarios especializados en la zona. Si en algún momento algún vendedor te dice, es que la unidad se puede ir, se te puede ir, posiblemente sí, porque una realidad que pasa en la Riviera Maya es que los proyectos en preventa se mueven muy rápido, pero más allá de que la unidad se te pueda ir, tenemos que revisar si es esa la unidad o la propiedad que tú exactamente estás buscando. No porque te digan, oye, si no reservas ahorita la unidad se va, pues que se vaya. Nosotros lo que buscamos es encontrar la opción correcta para ti. Y aquí te hago una pregunta. Supongamos que encontramos la propiedad correcta para ti. Tienes todo lo que necesitas. La propiedad es perfecta para ti. Yo te pregunto, ¿qué te haría falta para poder tomar esa decisión? Cuando nosotros hacemos esa pregunta, lo que buscamos es tener la mayor información posible para darte a conocer cuál es lo que falta para que tú tomes esa decisión, que de ti salga saber qué es lo que necesitamos para nosotros, honestamente, poder apoyarte y que esta oportunidad de inversión, si es la perfecta para ti, no se vaya. Si tú buscas la forma, lo haré en otro tiempo, me hace falta otro tipo de pagos, no sé, lo que para ti sea cómodo, lo que sea mejor para ti, lo buscamos hacer con esta pregunta para que obviamente si es la opción que tú estás buscando, tú te quedes con esa propiedad y tú seas el inversionista que ya tiene una propiedad en un destino turístico mundial que tiene muchas ventajas. Punto número 5, no revisar la experiencia del desarrollador. ¿Qué significa esto? Te emocionaste con la preventa, te emocionaste con el proyecto, pero no sabes si ya construyó, si ya ha hecho algo en la zona o en otras partes de México o del mundo. Sí te pedimos y sí te podemos proveer de ese currículum o de ese catálogo de proyectos que el desarrollador ya haya realizado en la zona o en otras partes del mundo. Esto es muy sencillo. Nosotros al momento de hacer una investigación o al momento de estar platicando contigo, tú nos puedes decir, oye, tienes el catálogo de lo que ha realizado el desarrollador y nosotros te lo podemos compartir, nosotros lo pedimos al desarrollador para que tú lo conozcas. Si en algún otro momento durante el proceso de reservación y la parte de documentación legal, tú quieres también platicar con el área de constructores, con el área de arquitectos, definitivamente también lo podemos hacer para que tú te sientas tranquilo y como lo dijimos un poco antes en este video, tengas una paz mental de quiénes son las personas que están trabajando. Hay algunos momentos, esto también lo deben de saber, que en la zona de Riviera Maya, algunos proyectos en preventa no cuentan con departamentos muestra. Los proyectos se venden con planos arquitectónicos e imágenes. ¿Por qué? Porque cuentan con un buen diseño, porque tienen una buena ubicación, porque la experiencia del desarrollador ya es muy grande y eso hay algunos inversionistas que si no tienen showroom no pueden invertir. Posiblemente no sea la opción para ustedes, chicos. Si no se sienten cómodos, no viene un showroom
en un tema de preventa, podemos ofrecerles algunas otras opciones, como lo sea una entrega inmediata o un proyecto que no esté en lista de precio cero, pero que ya esté avanzando y definitivamente vas a seguir ganando en tema de plusvalía. Recordar que el estado de Quintana Roo es uno de los estados que te ofrece una de las plusvalías más altas en tema de preventas en México. Punto número 6. No calcular todos los gastos que va a tener esta propiedad. ¿A qué exactamente nos referimos? A la reservación, al enganche, a los pagos de la construcción, a la escrituración, al paquete de muebles, etcétera. Esos serían los 5 puntos más importantes en donde si tú no has contemplado esto y emocionalmente te dejaste llevar por la propiedad, sí te hacemos que tengas que revisar tus números. Y si tú necesitas, oye Osvaldo, ¿me puedes mandar un cuadro de cuáles son el número de pagos que tengo que hacer, cuánto es de enganche, cuánto se deja la entrega, cuánto es de escrituración? Todos esos cuadros nosotros los podemos apoyar a realizarlos. Te voy a platicar mi experiencia en mi primera inversión que hice en la Riviera Maya. Tenía el capital, tenía exactamente el monto de lo que valía la propiedad, se lo di a la desarrolladora, entregué, pero no había muebles. Tenía que comprar muebles. Tenía una tarjeta de crédito, gasté con la tarjeta de crédito y dije, en el futuro lo voy a ir pagando. Lo que no sabía es que al momento o al inicio de tú poner en renta tu propiedad, obviamente debe haber una promoción, y ese número de meses me comió la tarjeta de crédito. Me endeudé con el banco, les tengo que ser sinceros. No es lo correcto, no es lo adecuado lo que hice. Durante el paso del tiempo y de los años, me he dado a la tarea de poder dar este tip, de poder dar esa experiencia de que no lo realicen si tienen la cantidad exacta, no lo hagan en este momento, porque obviamente vienen gastos inesperados que no va a salir al momento de la renta. Entonces, sí tener un respaldo más lo que cueste la propiedad para que al momento de que empiece, obviamente, el negocio de la renta vacacional o la renta a largo plazo, sea beneficioso de toda forma para ti. Así que espero que esta experiencia de alguna forma no les suceda y por eso obviamente si tienen comentarios, si tienen alguna otra duda, por favor déjenmela saber en la cajita de comentarios y suscríbanse al canal. Comenté que eran 5 tips, pero no, les dejé 6, un bonus, así que cualquier cosa que sepan o cualquier otra duda que puedan tener sobre cuáles serían los errores más comunes que debes de evitar, por favor, igual en los comentarios para escucharlos. En conclusión, en este video podemos decir que el invertir en una preventa sí es una ventaja y sí es un modelo de negocios muy atractivo, siempre y cuando vaya acompañado de un asesor inmobiliario que te apoye y que te ayude a conocer el mercado, que conozca de los proyectos que tú estás esperando tener, que tú has pedido, que tú le has hecho ese request para conocerlos, para que te lleve de la mano durante toda la negociación, que te explique, que te diga junto con desarrolladores cuáles exactamente son todos los puntos que dentro de estos errores que vimos puedan quedar claros para ti. Si todo esto va bien, como lo dije en alguno de los otros puntos, ¿qué haría falta para que tú tomes esa inversión? Recuerden que el invertir, alguna vez un cliente me lo dijo, invertir siempre es un riesgo, pero buscamos minimizar todo ese tipo de riesgos que tú puedas tener o que algún momento te pueden salir. Nos los comentes para nosotros poderte apoyar y encontrar la propiedad que tú estás buscando. Muchísimas gracias por ver este video. Espero que estos puntos puedan ser de mucha ayuda para ustedes y por favor no cometan este tipo de errores. Me gustaría escuchar qué les pareció este video en los comentarios y nos vemos en el próximo video.